Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el principio de giro en motores monofásicos asincrónicos de baja, media y alta potencia. Hay que tener en cuenta que estos tipos de motores poseen dos bobinas, en este caso una bobina principal o de marcha y una bobina de arranque. Hay que tener en cuenta que hay una diferencia física. La bobina de arranque es más delgada y por tanto posee mayor longitud, y esta es la configuración que posee en los pines de los compresores. Podemos tener una configuración normal de 3 pines común. Este lado puede ser el arranque o start, y este pin el run, el principal o el de marcha. Y tenemos esta configuración, o una configuración invertida donde la parte el pin inferior es el común. Aquí tenemos el run, el principal o de marcha, y en este caso tenemos el arranque o el start. Sin embargo, hay que medir la resistencia o ver los catálogos de los compresores para estar seguros de las conexiones. Aquí tenemos una distribución de las dos bobinas. Hay que tener en cuenta que la bobina de marcha y la bobina de arranque están dispuestas a unos 90 grados. Aquí podemos ver la bobina de arranque, que tiene más delgada y por tanto más longitud, y aquí podemos ver la bobina de marcha. Vemos que las conexiones, vean que hay un punto común aquí donde se unen las dos bobinas, veanlo aquí. Y después tenemos las dos salidas independientes. Aquí tenemos la salida para la bobina de arranque y aquí tenemos la salida para la bobina de marcha o principal. En cuanto al rotor, es un rotor jaula de ardilla como el que tenemos aquí. Tenemos unas barras de cobre en cortocircuito, tal cual como estamos viendo acá, y más tarde vamos a explicar cuál es la función de estas jaulas. Entonces vamos a ver que en este tipo de motores, en el estator, de la parte quieta que tenemos aquí donde está ubicada la bobina, podemos tener los siguientes campos magnéticos. En este caso vamos a ubicar el campo magnético producido por la bobina de arranque horizontalmente, mientras que el de la bobina de marcha vamos a colocarla en esta posición vertical. Entonces el campo magnético tiene 90 grados con respecto al otro. Correcto. Entonces, para poder arrancar un motor de esto tenemos que desfasar una línea. Como aquí las vemos, aquí ya hemos desfasado una. Esas líneas de líneas vivas o corrientes las podemos desfasar gracias a los capacitores o condensadores, y también en los sistemas pequeños podemos poseer otros sistemas como unos PTC o alargando o dando más resistencia a las bobinas. Entonces, pero el factor principal o el kit principal de arranque es un capacitor, el cual me hace que las líneas de alimentación tengan un desfase como el que estamos viendo acá. Entonces en este momento vamos a hacer qué es lo que pasa en el tiempo cero. Vamos a ver que aquí en el tiempo cero nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que la bobina de marcha, que es el azul en este caso, no tiene corriente. Vean, la corriente cero, y la mayoría de la corriente o toda está pasando por la bobina de arranque. Por esa razón vamos a ver aquí en este caso que si vamos a estar en la parte superior, aquí colocamos un positivo, es para la orientación del campo magnético. Aquí lo tenemos hacia la derecha para el caso de la bobina de arranque, y hacia arriba para el caso de la bobina de marcha. En este momento estamos acá arribita, y vean la dirección del campo magnético que se nos ha formado aquí en el tiempo cero. Ahora vamos a seguir para el siguiente tiempo. En este caso el tiempo 1, observen lo siguiente. En el caso del tiempo 1, ¿qué pasó? La corriente que pasa por la bobina de arranque se vuelve cero, vean aquí, y ya yo tengo una corriente por la bobina de marcha y está en esta parte superior. Por tanto, el campo magnético que se forma va de la parte inferior a la parte superior, y aquí hemos colocado el más como referencia. Veanlo allí. Correcto. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el siguiente tiempo, en el tiempo 2. Vemos que en el tiempo 2 tenemos en esta situación que ahora la corriente que pasa por la bobina de marcha principal es cero, por tanto el campo magnético desaparece. Sin embargo, tenemos una corriente que pasa por la bobina de arranque, pero vean que por estar en la parte inferior de la gráfica significa que la corriente está girando en sentido contrario. Por esa razón aquí colocamos el menos de referencia para indicarnos que el sentido del campo magnético ha cambiado. Antes estaba de izquierda a derecha, ahora está de derecha a izquierda, tal cual como estamos observando aquí. Correcto. Vamos ahora a analizar el siguiente tiempo. Nos vamos al tiempo 3. Vemos que en el tiempo 3 la corriente que pasa por la bobina de arranque es cero, por tanto no posee campo magnético. Sin embargo, la corriente ahora está pasando por la bobina de marcha principal como estamos viendo, pero con algo muy especial,
que estamos en la parte de abajo, significa que la corriente está en sentido contrario. Por tal razón, entonces el campo magnético que se forma es contrario y miren la dirección que tiene. Vemos aquí la referencia menos y aquí la referencia menos. Y aquí lo estamos observando. ¿Correcto? Ahora nos vamos al último tiempo, o al tiempo 4. Vemos que en el tiempo 4 prácticamente estamos observando que la corriente que pasa por la bobina de marcha es cero, por tanto no poseemos campo magnético allí, pero sí lo tenemos en la bobina de arranque que está pasando corriente nuevamente en el sentido con el que iniciamos. Mírenlo aquí, y por tal razón el campo magnético que se forma tiene dirección de izquierda a derecha, como estamos viendo aquí. Correcto. Entonces aquí a partir de este momento hemos visto estos 1, 2, 3, 4 y 5 tiempos, y ahora sí podemos analizar cómo es el arranque de este tipo de motores gracias a este desfase de corriente que hemos obtenido acá. Bien, antes de seguir hay que tener en cuenta que este campo magnético que se crea, vean que es rotativo, va a generar un campo magnético inducido que se ocurre gracias a las barras de cobre en corto que se tienen en el rotor. Entonces simplemente ese campo magnético inducido, por eso se llama motores de inducción, va a hacer algo muy especial y lo vamos a ver a continuación. Correcto, aquí tenemos nuevamente nuestro motor. Entonces ese campo magnético inducido en el rotor va a perseguir al campo magnético rotativo del estator, tal cual como estamos observando aquí. Veanlo. Bien, así como estamos viendo. Entonces de esta forma es como arranca el motor monofásico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estator hace su campo magnético rotatorio, él crea un campo magnético inducido en el rotor y va a tratar de alinearse o perseguir al del estator. Pero lo que pasa aquí es que este campo magnético del rotor nunca va a alcanzar al campo magnético del estator, solamente lo va a perseguir. Por esa razón es que se le denomina motor asincrónico. Entonces vamos a ver un ejemplo para motores de baja potencia. En este caso los motores de baja potencia, especialmente los compresores de baja potencia, entonces solamente utilizan la bobina de arranque solamente para el arranque, porque se necesita, ¿no? Y después de ello la podemos desconectar, ya sea de una forma mecánica o una manera de tipo eléctrico, dependiendo del tipo de arranque. Vamos a ver cómo sería el arranque de un motor de estos de baja potencia, en especial un compresor de refrigeración. Vean que al inicio hay corriente por ambas bobinas y vean cómo el rotor arranca persiguiendo al campo magnético rotativo del estator. Pero va a llegar un momento en el cual ya vamos a desconectarlo. Mira, ahí desconectamos la bobina de arranque y me queda trabajando el rotor o el motor prácticamente, pero en esta vez en el estator tengo un campo magnético alternativo como el que estamos viendo aquí. Veanlo acá. El problema de este campo magnético alternativo es que si por X o Y razón hay un bloqueo del rotor, este es incapaz de perseguir al campo magnético alternativo y simplemente el motor se apaga o se bloquea. No puede perseguirlo, se queda quieto. Pero su ventaja radica en la economía del consumo de energía. Ahora vamos a analizar los compresores monofásicos de media y alta potencia, en los cuales es necesario mantener el campo magnético giratorio del estator y por tal razón simplemente la bobina de arranque está funcionando 100%. Entonces en este caso vamos a ver el ejemplo aquí, véanlo. Entonces desde el momento del arranque el rotor va a estar persiguiendo a ese campo magnético rotativo del estator, y como no se desconecta la bobina de arranque vamos a tenerlo siempre persiguiéndolo. La ventaja que tiene este sistema es que es un sistema que tiene buen torque y por tanto se aplica para compresores de media alta potencia, y en caso de algún semi bloqueo que intente detenerse va a perseguir el campo magnético y no vamos a tener una detención de este caso del motor o del compresor. Pero entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener una corriente que se va a pasar por la bobina de arranque y siempre va a tener un consumo eléctrico. Bien, muchas gracias por la atención a este video y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.